Dios da hasta que sobreabunde. Es tan importante aprender y entender que el Dios que tenemos es un Dios que, dijeran en mi casa, mi mamá decía una palabra, que no es pichicato, que no es codo, que no es poquitero, que da más allá de lo necesario, sobreabundancia. Es parte de la naturaleza de Dios. Recuerde dónde nos encontramos. Nos encontramos en el momento en que los discípulos tomaron el pan en sus manos y ese pan había sido ya partido, había sido ya bendecido y ahora tenía que ser distribuido. En manos de usted puede suceder un milagro. En manos de los discípulos sucedió el milagro de la multiplicación. Y ese milagro sucedió por un acto de obediencia. Una sola persona obedeció a Dios. Una sola persona entregó todo. Y una sola persona bendijo a miles y miles de personas. Ahora, dice que todos se sentaron, Jesús tomó los 5 panes y los dio, y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo luego. A medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados, para que los distribuyeran a toda la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con todo lo que sobró. Quiero poner un énfasis en el capítulo 9 de Lucas, versículo 17, en esta parte. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Qué significa? Digo, hay gente que come, en mi casa luego decíamos, pues, come como si nos odiaran, ¿verdad? Come como si no hubiera comido durante toda una semana. Hay gente que come demasiado. Ahora, estaban hambrientos, estaban cansados y estaban al aire libre. Estaban en situaciones de hambre extremosa. Dice que comieron hasta que quisieron. ¿Qué significa? Que la multiplicación de los panes y de los peces se dio como un acto de obediencia en las manos de los discípulos que le creyeron a Dios. En medio de toda su incertidumbre, tal vez temor de qué es lo que va a pasar, no tenían una clara señal de lo que iba a suceder, sin embargo, obedecieron. Usted tiene que aprender en la vida a obedecer. Nuestra obediencia, y cuando nosotros le traemos a Dios lo primero de los frutos, lo primero de lo mejor, lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestras finanzas, antes que cualquier otra cosa, venimos delante de Dios y le entregamos lo primero. Dice la palabra, y quiero que me acompañe hoy en esta mañana a el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en eso, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la Nueva Traducción Viviente dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para aguantarla. Y me encanta esta parte, dice, inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Sabe? Es uno de los grandes mandamientos de la Biblia con promesa. Ponga a prueba a Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Atrévase a darle lo primero y lo mejor. Dios no le está pidiendo. Ahora, cuando usted entiende que todo es de Él y que solo dependiendo de todo lo que es de Él, usted solo le está dando una décima parte a Él, las cosas pueden cambiar y suceder en su vida. Y los milagros pueden suceder como nunca antes. Porque Dios va a traer hasta que sobreabunde. Muchos de nosotros hemos vivido testimonios de la sobreabundancia de Dios en nuestras vidas. Con poco hemos pensado que no vamos a poder hacer. Nosotros tenemos un gran testimonio en la congregación y en la vida. Durante pandemia, tuvimos el privilegio de firmar un contrato de compraventa de un terreno
a unos cuantos metros de aquí, de nuestras instalaciones, donde hoy me estoy dirigiendo a ustedes y grabando este programa. Sí, fueron cerca de 7,500 metros cuadrados que compramos, con un costo muy alto. Firmamos el contrato de compraventa y poco tiempo después se vino la pandemia. Poco tiempo después nos cerraron las iglesias. Poco tiempo después, nuestras finanzas tal vez menguaron y no era lo mismo. La gente tenía miedo. La gente al principio empezó a diezmar, pero posteriormente tenían miedo y tenían que ahorrar, porque ¿cómo le vamos a dar en este momento a Dios en el que lo único que necesitamos es ahorrar y no dar, malgastar, ni tampoco invertir? Sin embargo, la obediencia de muchas personas provocó un milagro en nuestras vidas. El milagro más grande fue que durante pandemia se compró un terreno a un muy alto costo. Hablamos de millones de pesos que pudimos pagar durante este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque le creímos a Dios, porque fuimos obedientes con Dios. Y le voy a decir algo. Tengo testimonios sobrenaturales de hombres, empresarios, familias, personas que obedecieron a Dios y que hoy tienen en sobreabundancia. ¿Sabe? Cuando usted es obediente, usted va a ser bendecido. Pruebe a Dios en esto. Y entonces entenderá la bendición de Dios que enriquece sus vidas. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.